¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Espero que se encuentren muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos a esta primera lección de la ya tercera unidad o tercer bloque de nuestro curso o semestre. Este curso está dedicado al tema de el porfiriato y la Revolución Mexicana, y la clase del día de hoy en específico pues trata sobre la búsqueda del poder y ascenso del porfiriato en un periodo que va de 1876 a 1888. Entonces lo repito, el día de hoy vamos a ver nada más el ascenso del porfiriato en un periodo que va de 1876 a 1888. Y vamos a recordar algunas cosas de la clase pasada. Ya habíamos mencionado que con los gobiernos de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada se está consolidando una nueva etapa para la historia de México del siglo XIX, que es una etapa que se va a distinguir de las décadas anteriores por por tener México ya gobiernos donde gobiernan, valga la redundancia, presidentes civiles, que son personas con otra formación que no es de trasfondo militar, y que precisamente por ese tipo de formación pues van a ser más proclives a buscar un diálogo, ¿no? A un utilizar la fuerza de las armas para imponer sus visiones políticas o para reprimir al bando contrincante, y que van a buscar de esa manera pacífica y estable y tranquila pues de implementar el proyecto de liberalismo político en el país. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya existido cierta oposición. De hecho, ya habíamos mencionado que desde la primera elección de Benito Juárez en 1867, ya Benito Juárez pues había tenido contrincantes muy importantes, a Sebastián Lerdo de Tejada, que era el ministro de Justicia, y también a Porfirio Díaz, que ya empezaba a cobrar popularidad debido a su importantísima participación en la Guerra de Reforma, y también por haber destacado como uno de los generales más brillantes del ejército liberal en contra de la intervención o invasión francesa. Entonces ya Porfirio Díaz ya desde ese entonces ya empezaba a hacerse de un hombre de una gran reputación, pero en esa primera elección pues Benito Juárez ganó. Fue muy contundente su victoria. Sin embargo, el problema va a ocurrir en 1872, cuando termina el primer periodo presidencial de Benito Juárez, porque en ese año pues se van a convocar a las elecciones otra vez, y aquí de nuevo vamos a ver que la cosa se va a poner bastante tensa, ya que en estas elecciones participaron de nuevo Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, y el que no se raja, ¿verdad? Porfirio Díaz. Lo sorprendente aquí es que, y este detalle no lo hemos mencionado en la clase pasada, es que en estas elecciones ningún candidato obtuvo en realidad la mayoría de votos, y en ese entonces la Constitución estipulaba que cuando no hubiera una victoria, pues ahora sí donde el primer lugar tuviera un margen muy grande de votos con respecto a los siguientes lugares, la Constitución estipulaba que el Congreso sería el que entonces debía elegir entre, o es decir, votar entre los dos aspirantes que tuvieran la mayor cantidad de votos, ¿no? Y en este caso, pues va a ser Benito Juárez, de todos modos, el que va a ganar por la decisión del Congreso. Pero lo interesante aquí es que en esas elecciones, Porfirio Díaz, si no mal recuerdo, obtuvo hasta un tercio de la cantidad de votos. Entonces ya es un dato bastante importante. Tuvo una tercera parte del voto total. Entonces no hay que menospreciar ese dato, ¿verdad? Ya nos habla mucho de la popularidad del que va a ser el futuro presidente, don Porfirio Díaz. Aquí lo importante destacar es que en estas elecciones, aunque ya el Congreso va a designar a Benito Juárez como el ganador indiscutible, aquí van a pasar dos cosas. Número uno, que Benito Juárez pues se va a enfermar en 1871. Tenía afecciones en el corazón y va a terminar falleciendo lamentablemente al año siguiente. Y de hecho es curioso porque, o sea, imagínense, por un lado pudimos haber tenido a Benito Juárez gobernando por otro periodo presidencial, pero aquí lo que hay que destacar es que
cuando se dieron los resultados de este segundo término presidencial a favor de Benito Juárez, Porfirio Díaz se levantó en esta ocasión en armas, redactó un plan que va a ser el plan de la Noria, con el que va a acusar a Benito Juárez de querer perpetuarse en el poder, ¿no? Y empezó a jalar gente, a querer crear una revolución, bajo el lema de que nadie se perpetúe en el ejercicio del poder y que esa iba a ser la última revolución y no reelección. Pero va a perder el propósito esta revolución, ya nadie lo va a seguir cuando se muera al año siguiente Benito Juárez, o sea, va a perder el sentido la misma revolución o levantamiento de la Noria. Y al final de cuentas, en 1872 se van a convocar, o sea, primero va a quedar como presidente interino Sebastián Lerdo de Tejada, porque recuerden que él era el ministro de Justicia de la Suprema Corte, pero ese mismo año se convocan otra vez elecciones y va a ganar Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Entonces, ya ahí Porfirio Díaz nuevamente se va a tener que aguantar el coraje y se va a tener que esperar hasta que Sebastián Lerdo de Tejada termine su periodo presidencial. Y 5 años más tarde, en 1876, otra vez Porfirio Díaz pues no se va a rajar y otra vez lo va a intentar, pero esta vez le va a funcionar porque ahora sí Sebastián Lerdo de Tejada hizo trampa, ya que un poquito antes de las elecciones del 76, él cambió a los miembros del Congreso, puso a sus amigos, ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, para que lo favorecieran en las elecciones, en los resultados electorales, y esto va a ser denunciado legítimamente por Porfirio Díaz. Va a empezar redactar otro plan, ya no el plan de la Noria, esta vez va a redactar el plan de Tuxtepec, y de esa manera va a señalar la corrupción del Lerdo de Tejada, mucha gente lo va a seguir, y utilizando pues ahora la fuerza de las armas, va a lograr ascender al poder, a la silla presidencial. En 1876 va a haber una batalla por ahí en Tecoac en noviembre de ese año y le va a ganar al Lerdo de Tejada, ¿no? Entonces, y la consigna aquí lo importante y lo interesante, triste, lamentable, contradictorio va a ser que le gana, se levanta en armas y pelea en contra del Lerdo de Tejada bajo la consigna o la frase de no reelección, lo cual se va a convertir como en una profecía inversa, ¿no? Porque vamos a ver que después se van a levantar muchas décadas después en contra de Porfirio Díaz cuando pues veamos que se va a perpetuar en el poder y va a terminar gobernando él mismo 35 años, ¿no? Utilizando precisamente aquello que él deseaba eliminar, que era el sistema de reelección. Entonces, a veces la historia es bastante irónica, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas va a asumir el poder. Ya habíamos dicho que en el 71 se quejó, se aguantó y ahora sí en el 76 pues habíamos puesto este meme, ¿no? De lo irónico, lo triste es cómo se lo decimos a Porfirio Díaz. Imagínense viajar en el tiempo y ver a Porfirio Díaz redactando el plan de Tuxtepec diciendo no reelección, ¿no? Imagínense cómo le dirían a Porfirio Díaz, oye Porfirio, deja de redactar el plan de Tuxtepec porque en unos añitos tú vas a hacer lo mismo que estás criticando ahorita mismo, ¿no? Y que es la razón por la cual quieres pelear en contra de Sebastián Lerdo de Tejada. Pero al final de cuentas, como lo digo, mediante las armas, la rebelión y con un reclamo, pues algo justo, sí, porque sí, Lerdo de Tejada había hecho algo de trampa, Porfirio Díaz va a terminar convirtiéndose presidente de México en 1876. Pero aquí un dato importante es que al principio nuestro país vecino muy poderoso y muy influyente, recuerden que Estados Unidos era influyente en las decisiones políticas internas de México desde que nos independizamos, mediante las logias, la logia sobre todo la yorquina y también mediante sus agentes o embajadores, ¿no? Masónicos, espías, casi casi como ya hemos mencionado a este muy conocido Joel Poinsett, ¿no? Entonces desde el principio Estados Unidos ha influido mucho en la política mexicana y esta vez no va a ser la excepción, ¿no? O vamos a ver que Estados Unidos no va a estar de acuerdo con la manera en que Porfirio, va a desconfiar mucho de la manera en que Porfirio Díaz toma el poder en 1876 y no le va a dar su aprobación. De hecho, al principio Estados Unidos se negó a reconocerlo como presidente y esto pudo suponer una gran amenaza para Porfirio Díaz porque los estadounidenses, o sea,
no los menospreciemos, podían influir en México para ocasionar una revuelta en contra de Porfirio Díaz, ¿no? Para desestabilizar su gobierno. Pero vamos a ver que Porfirio Díaz fue muy inteligente porque sabía que necesitaba el respaldo de Estados Unidos, era clave, era algo algo muy estratégico a nivel geopolítico, y va a saber usar sus cartas porque para ganarse ese reconocimiento de Estados Unidos, lo que va a hacer es garantizarle a Estados Unidos que a sus inversionistas se les van a dar ciertos privilegios o beneficios económicos especiales, y de esa manera ya Estados Unidos se va a calmar, se va a poner contento, ¿no? Se va a poner muy más tranquilo, y las relaciones entre el gobierno de Porfirio Díaz y el vecino del norte pues van a mejorar, ¿no? Es como, así como este meme, ¿no? Que no solo aplica a los perritos, ¿no? Sino a las personas como el antes de comer y después de comer. Así sería Estados Unidos como este perrito al principio así como queriendo morder y ya después bien feliz, ¿no? O sea, antes de que le ofrecieran algo a Estados Unidos y después de que ya Porfirio Díaz lo ofreció. Así, este sería Estados Unidos. Entonces vamos a ver que así comienza, así se establece Estados Unidos en el poder, pero pues no dura, recuerden que en aquel entonces duraban 4 años los presidentes gobernando. Eso quiere decir que gobernó, su primer periodo presidencial fue de 1876 a 1880, pero para no verse mal, porque pues recuerden que Porfirio Díaz se levantó en contra del Lerdo con la frase no reelección. Entonces, para no verse mal Porfirio Díaz, pues sí, no va a participar en las elecciones de 1880, se va a hacer para atrás, y quien va a ganar las elecciones va a ser, aquí es como que, o sea, miren, nada más como bien mañoso, quien va a ganar las elecciones va a ser Manuel González, quien va a gobernar de 1880 a 1884, y a él se le conoce como el Manco González. Como pueden ver a la izquierda su retrato, ya se imaginarán por qué. Aquí lo importante es resaltar que él era compadre de Díaz. Entonces sí, en la apariencia Porfirio Díaz cumple su promesa de que él nunca iba a reelegirse hasta ese momento, pero todo el mundo sabía que quien gobernaba o quien movía los hilos detrás de Manuel González era Porfirio Díaz, ¿no? Sin embargo, ya para las elecciones de 1884, Porfirio Díaz va a sacar su colmillo, por así decirlo, sus verdaderas intenciones, porque en ese año Porfirio Díaz va a volver a contender y a final de cuentas va a triunfar de nuevo, porque más que nada porque va a seguir utilizando a su favor mucho su fama como héroe militar en las grandes batallas en contra de Francia invasora, de los conservadores. Todavía usa él esa fama, y además tiene fama de ser muy honesto y una persona muy austera. Me suena mucho un discurso a cierto presidente, ¿no? No voy a decir nombre, pero bueno. El punto es que aprovecha esa fama y lo va a catapultar de nuevo al poder político, y a partir de ese momento ya vamos a ver que en los años siguientes, cuando va a terminar su segundo periodo presidencial, ya no va a dejar el poder hasta 1911, pues consolidando así y ganándose el nombre a su periodo presidencial de el porfiriato, ¿no? Por todos los años que se va a aventar gobernando sin renunciar a la silla presidencial y aplicando la reelección que él tanto llegó a criticar, ¿no? Va a quedar en olvido aquella frase que él mismo defendió. Entonces vamos a ver que desde estos primeros años que estamos analizando, la mayor característica del porfiriato va a notarse que va a ser el darle prioridad a establecer en el país paz, orden y progreso. Y aquí me gustaría enfatizar que hablamos de un progreso económico sobre todo, que sí lo va a haber, pero fíjense bien, va a haber un progreso y una prosperidad económica, pero con desigualdad social, una profunda desigualdad social. Entonces, a Porfirio Díaz le interesa que México, o sea, sí le va a dar continuidad a los proyectos liberales en el sentido más bien económico, por así decirlo. Va a darle continuidad a lo que empezó con Benito Juárez, con Sebastián Lerdo de Tejada. Va a mantener obviamente la Constitución de 1857,
y sobre todo va a seguir darle continuidad al proyecto liberal en el sentido de que, así como estos dos presidentes que acabo de mencionar, lo que quieren es que México se inserte a ese mundo capitalista, pues Díaz lo va a impulsar aún más, ¿no? Recuerden que los liberales desde un principio lo que quieren es que el capitalismo se implemente completamente en México, ¿sí? Que haya en México una clase burguesa bien consolidada, es eso, es insertar, el propósito de los liberales siempre fue desde un principio insertar a México en las dinámicas capitalistas globales. Eh, entonces, eso lo va a lograr el presidente Porfirio Díaz, va a lograr traer progreso económico, lo repito, pero ¿bajo qué costo? ¿A qué costo? Entonces vamos a ver que entre 1876 y 1888 ese progreso se va a lograr, pues, a costa de cuatro elementos, ¿no? Que va a ser uno, el orden y la pacificación impuestas, pero por la fuerza, una paz impuesta por la fuerza, por paradójico que esto suene. Dos, por la explotación, ¿no? De los bienes, de los recursos materiales del país. Tres, por la inmigración europea. Y cuatro, por las inversiones de capitales extranjeros, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta tablita para que veamos estos tres periodos en los que se va a dividir el porfiriato. Ahorita estamos viendo la primera etapa, el ascenso. Ya después veremos la consolidación de la dictadura, del periodo que va de 1888 a 1902. Y finalmente el último periodo que va a ser la decadencia del porfiriato, que vamos a ver que abarcó de 1902 a 1911. Pero lo repito, todos esos elementos que estamos señalando pues son los que se empiezan a ver ya reflejados desde esta primera etapa del porfiriato, que es el ascenso, que va de 1876 a 1888. Entonces sí va a haber progreso, pero como este viejito meme de Thanos y Gamora, ¿no? O sea, sí, ¿a qué costo? Pues el costo va a ser la represión política y la desigualdad social, porque Porfirio Díaz no va a permitir que la oposición política se exprese. O sea, vamos a ver que este progreso va a ser a costo de sacrificar uno de los pilares del liberalismo, ¿no? Que va a ser la libertad, la libre expresión, la democracia, la vida democrática. Entonces es un liberalismo parcial, en cierto sentido. Eh, Otra cosa que va a destacar, y ya se empieza a ver reflejada desde este periodo, es que Porfirio Díaz va a, pues va a darle prioridad a la migración extranjera, va a tratar de captar flujos migrantes, ¿no? Que ciertos flujos migrantes o sectores en particular, porque una de las cosas que más se le va a criticar o se le critica en la historiografía a Porfirio Díaz es precisamente el hecho de que va a tratar de procurar que vengan muchos migrantes, inmigrantes europeos, porque él presuponía, ¿no? Como tenía esta idea muy, pues sí, racista, de que los europeos, como los franceses, los ingleses, los alemanes, eran gente que sí sabía chambearle, ¿no? Eran industriosos, que ayudarían a que en México se consolidara una fuerte clase burguesa, ¿no? Que busca progresar, que busca superarse, no como esos latinos o esos indígenas conformistas y mediocres. Entonces, por eso les pongo este meme, porque él va a procurar la migración europea. Sin embargo, en estos primeros años, en esta etapa que estamos analizando, lo curioso es que la inmigración o las oleadas migratorias de estos años no fueron tan fuertes. Aquí les puse el dato que en estos años solamente llegaron unos 12,000 colonos. No fue una cantidad exorbitante, pero lo importante aquí es que el gobierno de Porfirio Díaz ya le da prioridad a ese tipo de migrantes extranjeros. Y lo repito, va muy ligado a esta cuestión a la cuestión racial y de discriminación, ¿no? O prejuicios raciales de la época, por cierto, tampoco hay que ser tan ingenuos, no es solo Porfirio Díaz quien está o sea, inventándose este discurso, sino que desde la misma consolidación de la ciencia antropológica vemos que a fines del siglo XIX
surgen ideas como el darwinismo social, que luego darán a inicios del siglo XX en el mundo. En México, México no va a ser la excepción, pero en el mundo, Estados Unidos, en Europa, se van a dar estas leyes de eugenesia o de leyes antimigratorias por lo mismo, porque se basa en la idea de que hay ciertas razas superiores, ¿no?, a otras. Pero ese es un tema que veremos cuando ya tengan ustedes la clase de Historia Universal Contemporánea, ¿verdad? Entonces, regresando aquí, hay que destacar otra cosa muy importante, es que ya a partir de 1880, 1881, vamos a ver que también va esta estabilidad, porque sí va a haber estabilidad gracias a que con Porfirio Díaz hay un control político fuerte, hay un poder centralizado, porque el presidente además logra traer estabilidad precisamente porque él logra controlar incluso a los estados de manera muy exitosa, logra acabar con esas disputas, ¿no?, entre el poder ejecutivo y legislativo, porque pues Porfirio Díaz va a estar a cargo, va a controlar o influenciar mucho al Congreso, y eso en parte sí se sacrifica a la vida democrática, pero trae cierto control, ¿no? Y cierta ausencia de otro tipo de problemáticas. Entonces vamos a ver que en ese contexto de paz forzada, aún así, ya lo dijimos, forzada y con represión, pues esto va a traer la inversión extranjera, y específicamente en el rubro en el área de la construcción de ferrocarriles. Como lo podemos ver en este mapita, vemos aquí que Estados Unidos sobre todo va a lograr obtener concesiones por parte de México para construir varios sistemas ferroviarios o líneas de ferrocarril. Aquí podemos observar 4 que se establecieron en México. Veamos ahí la de línea naranja o líneas naranjas, que se estableció esa vía férrea en 1880. Vemos ahí la de moradito, que es otra vía férrea que se estableció en el país para 1884. La verde, que se estableció para 1898, y pues una más amarillenta para 1910. Entonces vemos que ya el país en este periodo del porfiriato pues ya se empieza a modernizar, en el sentido de que llega el ferrocarril, pero llega porque, o sea, es Estados Unidos a quien le interesa más que nada establecer estas vías férreas para poder saquear o llevarse los recursos naturales, ¿no? Porque entran acuerdos, ya vimos que Porfirio Díaz le va a dar concesiones a Estados Unidos o privilegios, pues para obtener ciertas materias primas, ¿no? Entonces es Estados Unidos el que le va a invertir, y Porfirio Díaz le va a dar concesiones a estos inversionistas para construir esos sistemas ferroviarios mexicanos, para conectar a las grandes ciudades de México con la frontera, como pueden ver, o con los puertos, como el puerto de Veracruz. Entonces aquí estamos viendo la llegada de gran capital extranjero, lo cual pues va a ser un elemento que va a permitir el progreso económico, aunque ya vimos que pues va a haber ese progreso económico no se va a ver reflejado en una redistribución equitativa de la riqueza. Vamos a ver también que Estados Unidos no es el único que va a invertir, aunque Estados Unidos está parte de los sistemas ferroviarios, también va a procurar, por ejemplo, invertir en la industria minera en México. Un caso muy importante y que lo vamos a retomar es la Revolución Mexicana, es por ejemplo la compra por parte de Estados Unidos de varias minas, como las minas de Cananea en Sonora, que van a ser cruciales para cuando ya casi comience la Revolución Mexicana. Pero pues Estados Unidos compra minas, le invierte también a la minería en estados como Chihuahua. Pero no es el único, también va a haber otras naciones como las europeas, como Francia, que le van a invertir en México. Una vez que ya se mejoren las relaciones, por ejemplo, entre Francia y México, Francia le va a invertir capital también aquí a México, como lo hizo con Rusia. Eso lo verán en Historia Universal. Y esto va a permitir con el capital francés que se cree, por ejemplo, el Banco Nacional Mexicano o el Banco Nacional de México, que sobre todo va a estar destinado, que se funda o se crea en parte con capital francés, y que este banco va a estar destinado a la construcción de ferrocarriles y la extracción de elementos como el oro, o minerales como el oro y el cobre, que van a estar, pues se van a encontrar aquí en México en grandes cantidades y se van a extraer, ¿no? También en la minería
los ingleses también van a invertirle. Aquí tenemos también a los ingleses que ellos van a invertirle bastante a las minas mexicanas. Y un aspecto, un área de la economía mexicana que no progresó tanto en los primeros años del porfiriato es la agricultura. Para que se den una idea, o sea, la agricultura sí, lo único que se va a acelerar en la agricultura es el desalojo de las tierras, la confiscación de las tierras de los indígenas, se las van a quitar. Y ya vemos que desde la aplicación de la ley Lerdo fue un problemón porque los liberales soñaban con crear un pequeño, con el modelo del pequeño propietario mexicano, pero lo único que crearon fue el problema de los grandes latifundistas o hacendados que acaparaban todas las tierras, ¿no? Y además los indígenas pues se habían despojado de sus mismas tierras. Entonces, la agricultura no va a crecer mucho en los primeros años. Para que se den una idea, en 1888 se seguía cosechando prácticamente las mismas cantidades de estas plantitas, ¿no? O productos como el maíz, que eran de los más importantes, por cierto, el maíz, el frijol, el chile y el trigo. Pero, o sea, de 1778 a 1888 no aumentó la producción. Y vamos, un paréntesis que no mencioné, es que los latifundistas o hacendados, la mayoría van a terminar, o sea, tenían muchas tierras y van a terminar de todos modos produciendo casi siempre para el autoconsumo o el consumo local. Entonces no sirvió de mucho, al menos en esos primeros años, el cambio liberal o la implementación de la ley Lerdo, porque recuerden que desde la ley Lerdo se les quitan las tierras a la iglesia y a los indígenas porque pues no producían para la exportación, ¿verdad? Entonces se quedó casi igual la cosa, solo que ahora en lugar de tener a la iglesia y a los indígenas con grandes cantidades de tierra, ahora los que los tenían eran unas cuantas personas privilegiadas que eran los grandes hacendados. Eh, Quizá algunas cosas que sí se van a empezar a exportar un poquito más, las excepciones a esta regla, van a ser algunos hacendados, por ejemplo, que se van a atrever a producir, a la producción agrícola, pero de exportación, ¿verdad? Como el café, pero también otros elementos que van a ir triunfando en los mercados del mundo, que se van a empezar a demandar, ¿no? Y que van a salir de aquí de México y se van a vender bien. Un ejemplo sería la producción de aguardiente, de caña de azúcar. Se va a hacer un producto que va a tener un notable crecimiento y que se va a exportar al resto del mundo, desde aquí de México. También, por ejemplo, la producción de papel, o sea, la industria del papel va a tener un gran éxito o crecimiento. No ser la única, también vamos a ver que otra industria que va a tener bastante éxito y crecimiento va a ser la industria del fósforo, de los fósforos y de los cigarros, sobre todo, por ejemplo, una de las que más conocidas de aquella época, pioneras, además en el diseño gráfico de sus cajetillas, va a ser esta marca de fábrica de cigarros que va a conocerse con el nombre de El Buen Tono. Y finalmente, otra cosa que va a ser exportada desde México al resto del mundo y que se va a vender bastante bien y de hecho se va a conocer como el oro verde, porque México durante el porfiriato una de las cosas que más va a exportar va a ser esto, va a ser el enequén. Es una plantita del género de los agaves que ustedes pueden observar aquí en la fotografía que se producía, sí, que se usaba y producía desde la época prehispánica de manera artesanal, pero que en la época del porfiriato se va a explotar aún más, sobre todo en regiones como Yucatán, Tamaulipas y Veracruz, pero sobre todo va a ser Yucatán, y aquí hago un paréntesis con Yucatán, y menciono que el enequén se va a utilizar en esta época más que nada por sus fibras, ¿no? De sus fibras se utilizan pues más que nada para la fabricación de textiles, pero más que nada de sogas, de costales, de cuerdas, de hilos, etcétera. Y era algo que se va a empezar a querer comprar en todas partes del mundo. Entonces era el oro verde de esta época, generó bastantes ganancias para México. Y en Yucatán, pues los hacendados de allá van a sacarle provecho a esto. Pero aquí un paréntesis porque, como pueden observar en estas fotografías,
sí, hay una parte bonita, claro, el triunfo, la exportación del Enequén, pero la parte no tan bonita, la parte fea, es la explotación de grupos indígenas. No, no solo de los mayas, por cierto, que pues siguen existiendo ahí los mayas en la zona del sureste de México, sino sobre todo de este grupo que, miren, aquí vemos estas fotografías de esos trabajadores indígenas que no son mayas, son yaquis. La pregunta aquí es, ¿de dónde son los yaquis? Pues de Sonora. Entonces recordemos que desde el nacimiento de la República Mexicana o de la México independiente, el gobierno mexicano tuvo bastantes conflictos con los grupos nativos que se van a ver despojados de sus tierras, de sus riquezas, de sus patrimonios. Y muchos de estos grupos en varias regiones del país se rebelaron en varias ocasiones, ¿no? Hablábamos en presentaciones pasadas de las guerras, ¿no? De castas, la guerra de castas en Yucatán, por ejemplo, o la guerra de los yaquis, la llegamos a mencionar, ¿no? Ya mencionamos que a mediados del siglo XIX va a haber un levantamiento de los yaquis en Sonora y el gobierno mexicano va a pelear en contra de ellos, ¿no? En contra de esas sublevaciones indígenas. Y esa guerra, por ejemplo, la de los yaquis, se extendió durante casi toda la segunda mitad del siglo XIX. Y cuando llegue Porfirio Díaz va a estar cansado, va a enviar al ejército y los va a masacrar. Va a acabar con su rebelión. Y aquí lo triste es que un episodio no muy conocido a veces es que los va a terminar tomando algunos como castigo por haberse rebelado, los toman como casi como esclavos. Y a los yaquis que se sublevaron en Sonora, se los lleva Porfirio, los manda Porfirio Díaz hasta Yucatán a trabajar o como esclavos prácticamente en las haciendas enequeneras de Yucatán, ¿sí? Entonces aquí están estos indígenas, de punta a punta se los llevaron y ellos están trabajando ahí pues para los grandes hacendados enequeneros. Y es así como se construyeron, por ejemplo, muy ligado a o sea, Yucatán prospera, en particular, paréntesis, Yucatán, que varias veces en el siglo XIX quiso independizarse, ¿no? Casi casi le decía, varias veces le dijo tanto a Francia o a Inglaterra, pero sobre todo a Estados Unidos, llévame, te llevaste a Texas, llévame a mí también, ¿no? Pero es otra historia. El punto es que Yucatán prospera en la segunda mitad del siglo XIX, durante el Porfiriato, prospera por la industria enequenera, la producción del enequén, y gracias a esa riqueza que se genera con el sudor de los casi esclavos indígenas como los yaquis o los mayas, que se construyen, por ejemplo, estas zonas muy bonitas, residenciales maravillosas, con un estilo hasta, miren, y no es casualidad, afrancesado, un estilo arquitectónico afrancesado, como estos lugares muy conocidos turísticos como el Paseo de Montejo, ¿no? O me imagino, si no mal recuerdo, que el nombre es dado en honor al conquistador español Montejo, que fue el encargado de la conquista de esta zona desde los tiempos en que llegó Hernán Cortés, ¿no? El siglo XVI. Entonces, sí, sí, toda esta riqueza del Enequén permitió construir avenidas o paseos muy bellos con estilo europeo afrancesado, pero con la riqueza que se genera precisamente con estos grupos indígenas que fueron conquistados, ¿no? Que además los mayas también ya vimos que ellos también se sublevaron en la guerra de las castas. Entonces, esa es la otra parte de la prosperidad económica que llega durante el porfiriato. Sí, una gran riqueza, la construcción de avenidas, vamos a ver la llegada, por ejemplo, luego de la luz eléctrica, de las líneas de teléfono, el cine, el ferrocarril. Pero la otra parte es que sí, aparte de eso está la desigualdad social, ¿no? El despojo de tierras de los indígenas, la represión política, la falta de un Estado de Derecho en su plenitud. Entonces, pero bueno, hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. La siguiente clase, pues abordaremos el siguiente periodo de la consolidación de la dictadura. Espero que les haya gustado, les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós.